Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tercer webinar del programa Creyendo en mí, creo mi yo. Muchas gracias a todos por unirse, por las personas que han estado tan puntuales y bueno, por las que se seguirán uniendo en los próximos minutos. Como les decía, hoy terminamos el módulo o la habilidad de empatía. Recordemos que cada módulo tiene el desarrollo de 2 habilidades. En este primer módulo estuvimos revisando autoconocimiento y empatía. Los 2 temas fueron desarrollados por la psicóloga Damaris, que está también con nosotros. Damaris, gracias por venir a Bucaramanga, por conectarse. Ella no se ha sentido muy bien de salud, está con un resfriado, entonces, pues nuevamente, y creo que doble agradecimiento por este esfuerzo que estás haciendo para cumplir con este compromiso que tenemos. Decirles también que recordarles que el curso consta de 5 módulos, que cada módulo desarrollamos 2 habilidades, que en este primer módulo estábamos revisando habilidades emocionales. Empezamos a partir de mañana al finalizar este webinar, ya vamos a publicar la información del próximo contenido. Ese próximo contenido me parece un tema fascinante porque todos los días lo tenemos que hacer, que es el manejo de tensiones y estrés. Permanentemente estamos sometidos a diferentes situaciones que nos generan tensión, que nos generan estrés, y máxime cuando tenemos alguna información, cuando nos notifican de alguna enfermedad. Nosotros preparando esta entrada no nos funcionaba la cámara y ya uno empieza como a estresarse, como a tensionarse, ¿qué hacemos? ¿Qué nos está fallando? Y bueno, creo que eso es inevitable en la vida. Siempre estaremos sometidos a situaciones de tensión y de estrés. Nuestro próximo webinar entonces será en 8 días, el 22 de septiembre, con el doctor Elkin Llanes. Y pues sin más preámbulos, nos acompaña el doctor Néstor, que es nuestro coordinador del programa y psicólogo de Senosama. En la parte técnica está Idalí, que es la persona que nos envía los mensajes a través de los grupos de WhatsApp. Está Martica, que es nuestra auxiliar administrativa. Y por supuesto, la doctora Damaris Martínez, que es la psicóloga que ha estado a cargo de estos módulos. Así que, doctora Damaris, nuevamente bienvenida y bueno, este público virtual es suyo. Claro que sí. Buenas noches para todos. Es nuevamente un placer para mí estar reunidos mediante este encuentro sincrónico para cerrar con broche de oro la habilidad de empatía. Hoy vamos a hablar concretamente de qué es la empatía. Voy a compartirles pantalla. En el anterior webinar, el espacio para las preguntas pues fue bastante reducido. Prometo en este encuentro que el espacio sea un poco bastante considerable para resolver sus dudas acerca de la habilidad de la empatía. Bien, a esta habilidad yo le denominé ponerse en el lugar del otro para ver desde sus ojos y no desde los míos. Quiero que tengan muy presente durante este webinar esta frase: ponerse en el lugar del otro para ver desde sus ojos y no desde los míos. Vamos a empezar con qué es la empatía. Nos dice que la empatía es la habilidad de compartir o inferir en los sentimientos y pensamientos y emociones de los demás. Está relacionada con el apoyo, la comprensión y la escucha activa. Nos dice que la empatía es ser capaz de ver la realidad de la otra persona, es decir, cómo esta persona está interpretando su mundo, su situación, su problema. Cómo esta persona está reaccionando frente a esta situación, ya que la empatía no significa estar de acuerdo con esta persona o que tenemos que avalar lo que esta persona siente. La empatía
es sencillamente comprender cómo se está sintiendo la otra persona y cómo está viviendo su problema. Cuando hablamos de empatía, hablamos de conectarnos emocionalmente con la persona que tenemos enfrente. Por eso hago alusión a la frase célebre acerca de ponernos en los zapatos de la otra persona. Normalmente, a veces pensamos que estamos siendo empáticos cuando en realidad estamos siendo simpáticos. Estamos empatizando con las emociones y la situación de la otra persona, pero no estamos practicando realmente una empatía, ya que ser realmente empático significa aceptar y comprender lo que está pasando la otra persona, es acompañarlo en su momento, en su situación y darle ese espacio para que esa persona te cuente, abra su corazón y pues poco a poco vaya saliendo de esa situación. A veces por nuestro afán quizás de buena fe, actuamos de buena fe y queremos que esa persona salga rápido de su dolor, de su proceso y lo que hacemos es que empezamos con los llamados consejos. Empezamos a aconsejar en el afán de que esa persona salga de su dolor. Pero esto no es la empatía, esto no es ponernos en el lugar de la otra persona, no es sentir en carne propia o en la piel lo que la otra persona está sintiendo. Porque cuando te pones en la situación de la otra persona, te desapegas de tu sistema de creencias, de tu burbuja, de tu propia realidad, para vivir la realidad de la otra persona, pero no cómo enfrentarías tú la situación si estuvieses en su lugar, sino comprendiendo y entendiendo la situación como si fueses esa persona. Cómo esa persona está enfrentando esa situación, con sus limitantes, con sus carencias, con sus cualidades, con sus debilidades. Algo que tenemos que tener presente es no confundir la empatía con la simpatía. Normalmente, la empatía con la simpatía van de la mano. Si nos ponemos a buscar en la literatura, las dos van muy ligadas, pero déjame decirle que es totalmente lo opuesto. Si partimos desde la base de la empatía, desde su simbología, nos dice que la palabra empatía significa en el interior de sus sentimientos. Y la simpatía significa sin, que significa en común con sus sentimientos. Cuando hay empatía, hay una identificación afectiva del sujeto con el estado de ánimo de la persona que tiene enfrente o de la persona que le está expresando su problema. En la simpatía también hay una cierta conexión emocional, pero la persona tiende a dar soluciones por terminar pues lo que la persona está sintiendo, que en este caso puede ser dolor, desesperación, tristeza. Les doy un pequeño ejemplo. Es como cuando la persona, cuando está sintiendo que está mal, que quiere hablar, que se quiere desahogar, está pasando por un túnel oscuro. ¿Qué hace la persona empática? Pues te acompaña a pasar ese túnel oscuro, te acompaña a vivir ese proceso hasta que encuentres nuevamente la luz. Pero ¿qué hace la persona simpática? Lo que hace es que pues te aconseja. Puede ser, pues yo en esa situación utilicé una linterna para llegar y encontrar la luz más rápidamente. Esa es la diferencia entre empatía y simpatía. Que la empatía la persona comprende por el estado en el que estás pasando, mientras que la persona simpática lo que hace es buscarte soluciones. Bueno, acá tenemos en la pantalla unos aspectos de cada una para que nos quede como conciso y claro acerca de qué consiste cada una. Bueno, la empatía se centra en el plano emocional, mientras que la simpatía se centra en el plano intelectual. La persona empática escucha los sentimientos, la persona simpática escucha palabras. La persona empática escucha para comprender, mientras que cuando la persona es simpática o tiene simpatía con tus sentimientos o con lo que se está pasando, lo que está esperando es que termines de hablar para responder, para dar el mejor consejo del día, para hacer la hora del día contigo.
En la empatía no hay juicio, no hay crítica, no hay autoflagelo. La persona comprende por la situación por la que estás pasando y dejas que abras tu corazón, mientras que cuando eres simpático, pues se tiende a llegar a la autocrítica, al señalamiento, a, pues es que te pasó esto porque es que yo te dije que no debías hacer las cosas así. O es que terminaste tu relación porque es que ya has dado muchas oportunidades. También se busca la conexión con la otra persona sin necesidad de una respuesta verbal. Mira lo importante de cuando se es empático. A veces sobran las palabras. Cuando queremos ser empáticos con alguien, no empleamos a veces las palabras porque las palabras sobran. Con un abrazo, con un silencio, con escuchar atentamente, activamente, ya es suficiente. Mientras que cuando quieres simpatizar con lo que está pasando, pues la persona que tienes enfrente, tu interlocutor, se busca una respuesta verbal, una contestación, lo que les decía anteriormente. Pues a mí me pasó eso y yo en tu lugar hice lo siguiente. O al menos a ti te fue mejor, a mí me fue, como dicen coloquialmente, como un perro en misa. Oh, ya verás que pronto saldrás de eso, no es para tanto. Eso en cuanto a la diferenciación de empatía-simpatía. Por ello, en definitiva, empatía es la intención de comprender cómo se siente el otro, pero desde sus zapatos, desde sus condiciones, limitantes, carencias, cualidades. Mientras que cuando hay simpatía, pues la persona sigue sesgada a su realidad, a su burbuja de realidad, a sus creencias, a cómo esta persona percibe el mundo. Pero cuando hay una verdadera empatía, pues la persona se desprende de sus creencias, de su manera de ver el mundo, de resolver sus problemas para vivir como esta persona enfrenta su manera de ver las cosas. Bien, y acá nos surge un interrogante. ¿Se nace siendo empáticos? Esta era una de las tantas preguntas que me hacían por correo, pero desde pequeños ya venimos con el chip de la empatía, el superpoder de conectarnos emocionalmente con las demás personas. Bueno, respecto a este tema, les comento que nuestro cerebro viene prediseñado para desarrollar la empatía, para que seamos empáticos. La empatía la influyen dos factores determinantes, que son biológicos y ambientales. Por eso nos dice que en este factor biológico nacemos con una predisposición biológica a ser más o menos empáticos, marcada por los genes, las hormonas y cómo se ha formado nuestro cerebro. Mientras que cuando existen factores ambientales, la empatía se puede dar por la educación que recibimos en casa, cuando estamos pequeños, que nos enseñan a siempre escuchar a la otra persona, a no herir los sentimientos de la otra persona. Eso en cuanto a los factores ambientales. Por eso nos dice que la educación recibida, las experiencias vividas y el ambiente en el que crecemos hacen que se desarrolle en mayor o menor medida la capacidad de empatía. Como la empatía es una habilidad, pues todos los seres humanos estamos en condiciones, excepto en algunos, que ya se los comentaré, excepto en algunos casos, todos tenemos esa capacidad de desarrollar la empatía. Al ser una habilidad, con la práctica se puede desarrollar, se puede adquirir. En cuanto a en cuáles casos no se puede dar específicamente la empatía, tenemos casos como los alecitímicos, que son personas incapaces de reconocer las emociones propias y de los demás, o en los niños autistas, tampoco, porque como tienen carencias sociales, porque hay poca interacción social, no desarrollan este nivel de empatía porque no saben leer sus emociones, pues tampoco saben identificar las emociones de los demás. También en trastornos de la personalidad como el trastorno narcisista. Son personas que carecen de empatía. De resto, en su totalidad y en su mayoría, todos podemos desarrollar y emplear la empatía.
esta hermosa herramienta que nos sirve para conectar con las demás personas, que es el vehículo para mejorar las relaciones interpersonales, que exista buenas relaciones interpersonales, buena comunicación, que podamos tener esa capacidad de comprender al otro. Y no solo nos sirva para ámbitos laborales, también la empatía nos sirve en las relaciones de pareja, en el ámbito familiar, con nuestros hijos, y etcétera. Bueno, la empatía, yo en las actividades les comentaba que la empatía se da gracias al sistema de neuronas espejo. Muy curioso con esto porque en los videos que les dejé de retos, muchas personas pues indagaron o fueron más allá del tema, y en los comentarios pues pude ver que hablaban de la empatía que también pues generan los animales en el video que les recomendé. Pero lo cierto es que los seres humanos, gracias a estas neuronas espejo, podemos conectarnos emocionalmente con las demás personas, porque estas neuronas espejo se activan cuando vemos al otro hacer o sentir algo. Sentimos ese contagio emocional que nos permite identificarnos con el otro. Básicamente como el ejemplo de cuando ves a una persona bostecear y tú también pues te prendes, te da esas ganas de bostecear o bostezas. O cuando estás viendo tu serie favorita y a tu personaje favorito le va a suceder algo y inmediatamente sientes esa misma preocupación como si la estuvieses viviendo en tu propia piel. O no nos vayamos tan lejos, en casa, cuando a nuestro ser querido le sucede algo, un hermano, un amigo, un padre, cuando está pasando por una situación, nosotros también experimentamos ese conjunto de reacciones emocionales. Pero bien, como les decía, todas las personas podemos ser empáticos, todas las personas podemos entrenar esta valiosa y maravillosa habilidad. ¿Cómo podemos entrenar esta maravillosa habilidad? Lo primero es conectar contigo mismo, porque no puedes querer ser solidario con el dolor ajeno cuando no eres solidario con tu propio dolor, cuando te criticas, cuando te autoflagelas, cuando te rechazas, cuando a veces te sientes mal, o cuando te rechazas el haber actuado de determinada manera. Primero, debes conectar contigo mismo, conectar con tus pensamientos, con tus emociones, tener un buen vocabulario emocional, pero pues gracias a que tenemos esta herramienta como el autoconocimiento, en el módulo pasado tenemos esta primera herramienta o esta primera estrategia para desarrollar nuestra empatía. El autoconocimiento, que no es otra cosa que esa conciencia de nosotros mismos. Y otro aspecto importante para desarrollar la empatía o clave es la escucha activa. Y la escucha activa nos dice que es el arte de escuchar y que proviene en gran medida de la habilidad de sentir lo que la otra persona puede estar sintiendo. Es entender la comunicación desde el punto de vista del que habla, es entender el punto de vista del que habla, y como toda habilidad puede ser adquirida y desarrollada. Pero en cierta forma, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa es otra habilidad que podemos emplear en la comunicación, como en la habilidad de la empatía. Uno de los aspectos más importantes es saber escuchar. ¿Qué es la escucha activa? Saber escuchar verdaderamente, expandir nuestros sentidos hacia lo que estaba sintiendo la otra persona, estar totalmente enfocados en la persona que tenemos enfrente, dejar a un lado las distracciones, dejar a un lado nuestra ansiedad por hablar y aconsejar. Cuando hay una escucha activa, la persona cuida su postura corporal, cuida la forma en cómo mira,
porque todos estos aspectos hablan si estás escuchando o no verdaderamente a la persona que tienes enfrente, porque mira que si una persona te está expresando algo y tú cruzas los brazos, pues ¿qué va a pensar esa persona? Que o le estás aburriendo o no te interesa. Inmediatamente se va a romper ese canal de la comunicación. La persona pues no va a abrir su corazón porque va a sentir que no le estás prestando atención. Igualmente, si estás distraída mirando para otros lados y no mantienes un contacto visual, la persona pues tampoco va a querer expresar porque se va a sentir incomprendida. Y pues realmente lo que necesita esa persona en esos momentos de oscuridad es sentirse escuchada. También es importante en la escucha activa es no tener juicios, no dar juicios de valor, porque normalmente cuando damos juicios de valor es con base en nuestro sistema de creencias, en nuestra forma de ver el mundo. Siempre decimos como, expresiones como, ya sé lo que te pasa, y puede que no sea eso. Entonces lo que haces es que la persona inmediatamente se cierra y no expresa eso que tiene internamente y que la está ahogando. Otra de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la escucha asertiva es que la otra persona se dé cuenta que le estás prestando atención. ¿Cómo puedes hacer esto? Parafrasear algunas cosas que la persona te está contando, como si te está contando que le fue mal porque tuvo un problema familiar, entonces terminar la última frase que la persona dijo. Parafrasear es decir en las mismas palabras pues lo que la persona está diciendo. Esto en cuanto a la escucha activa. Y acá me devuelvo para otro de los aspectos de la habilidad de la empatía. Practicar habilidades de comunicación, que básicamente es cuidar nuestro lenguaje verbal y corporal. Nuestro lenguaje verbal es prácticamente pues utilizar un buen tono de voz, pues el tono de voz adecuado, no dar consejos si no te lo piden. Normalmente eso es lo que hacemos. Lo hacemos en buena fe. Cuando las personas se sienten mal, lo que queremos es que se deje de sentir mal. O cuando está llorando, no queremos que siga llorando porque de alguna manera nos conecta también con las cosas que nos han pasado a nivel personal. Entonces lo que hacemos es que queremos de alguna manera darle solución a lo que esa persona está sintiendo. ¿Y qué hacemos? Terminamos interrumpiendo, no terminamos que esa, terminamos de que esa persona pues termine de dar lo que está contando, sino que hacemos ok, me había quedado parada. Sino que lo que hacemos es que terminamos interrumpiendo y dando consejos. En cuanto a las habilidades, en cuanto al lenguaje no corporal, en cuanto al lenguaje corporal, lo que hacemos es que tenemos que tener una buena postura, mantener contacto visual, asentir ocasionalmente. Eso en cuanto a las habilidades de comunicación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, otro aspecto, es el no juicio. Los que les comentaba anteriormente que viene muy relacionado con las claves para desarrollar una buena escucha activa. El no autoflagelar a la persona que tienes enfrente, el no juzgar, el no decirle se lo dije, y es que ya lo sabías, que si hacías eso te iba a pasar esto, porque inmediatamente pues rompes ese canal de comunicación, rompes esa empatía. No hay empatía porque la persona no se siente comprendida, no conectas emocionalmente con esa persona ni esa persona contigo. Bueno, por aquí vamos a parar un momentico y voy a resolver algunas preguntas
que tengan. Así que es el espacio para las preguntas, dudas que tengan al respecto de la habilidad de la empatía. Bueno, yo estoy por acá leyendo a ver qué nos dejan de comentarios. Si quiere, doctora Damaris, deje de compartir pantalla para que hagamos como una charlita de unos temas que estamos viendo. Sí. Eso, perfecto. Creo que así nos vemos un poquito mejor. Bueno, cuando uno empieza a revisar este material de la empatía y de poder desarrollar habilidades de comunicación, me parece que es un tema que vale la pena profundizar y entrenar. Siempre nos han dicho de lo importante de estar como atentos, de que la persona realmente sepa, interprete que yo le estoy prestando atención, que en este momento le estoy escuchando de forma adecuada, pero creo que una de las cosas más difíciles que se nos da a los seres humanos es aprender a escuchar, porque mientras que la otra persona está hablando, yo ya estoy preparando la respuesta, estoy como a la defensiva, y ahora con esto de las tecnologías de informática y comunicaciones, entonces se sienta y está con el celular pendiente, está mirando la pantalla. Ahora que nos estamos comunicando a través de estas pantallas, pues es mucho más difícil porque la comunicación, la mirada que conecta, ¿no? El poder estar pendiente como del interlocutor, pues se dificulta. ¿A dónde miramos cuando estamos en la pantalla? Bueno, entonces, si yo miro a la cámara, como estoy mirando en este momento, pues no te estoy mirando a ti, ni estoy mirando a Néstor, sino que los estoy viendo en el contexto. Esto dificulta un poquito más la comunicación, ¿no? Entonces, yo quisiera como preguntarles, ¿ustedes cómo han visto este tema de la pandemia, de la comunicación muy virtual? ¿De qué manera está afectando también como las habilidades de comunicación, ¿no? En esta generación que se comunica también de forma diferente, con emoticones, que ya todo es virtual, eh, desde la psicología, desde la práctica clínica de ustedes, ¿cómo ven esto? ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Cómo nos entrenamos? Porque la buena noticia de este curso, Creyendo en mí, creo mi yo, es que son habilidades que aprendemos, que tenemos que entrenar, que esta plasticidad cerebral nos permite ser otras personas, ¿no? Tal vez hace 20, 30 años creíamos que yo soy así, yo nací así, yo me quedo así. Y hoy sabemos que efectivamente se puede uno entrenar su cerebro para ser una persona diferente, para pensar diferente, para que sus emociones, dependiendo de la interpretación, pues sienta diferente. Y la importancia de la empatía para poder sentir compasión, ¿no? Entonces, creo que esas películas que nos pusiste, el cortometraje, que es esa compasión pura que hace que a uno se le pongan los pelos de punta, que se le salga la lágrima, porque uno conecta con ese personaje y se emociona y se compadece, que nos hace tanta falta. Y yo sé que cuando hablo con las pacientes de Senosama, una de las cosas que queremos es ser escuchados. Y a veces sentimos que en la casa como que no nos escuchan. Y a veces nuestros hijos nos hacen el reclamo, mamá, pero yo le dije, usted no estaba pendiente de otra cosa, y no, ¿cuántas veces le he dicho esto y no me pone cuidado? Entonces me gustaría que ampliáramos un poquito cómo ven ustedes este tema de la comunicación en la virtualidad y en este distanciamiento social en el que hemos tenido que estar por efectos de la pandemia. Tanto Néstor como Damaris que puedan, para que hagamos ahí una conversación sobre eso. Bueno, ahí están comentando, dice que con la pandemia nos hizo hacer cambios radicales, entre ellos la virtualidad. ¿Qué me lo que Se te oye un poquito lejos. Ahí está mejor. Sí, señor.
Ok, entonces, bueno, vamos a revisar acá el chat un poquito con respecto a la pregunta de la doctora. Sí, por acá leí otro comentario donde decía que se posibilitó 50-50 porque muchas personas que tienen, como no tienen esa habilidad o esa capacidad de expresarse en el público, les permitió, como les abrió la puerta a la expresión verbal a modo social, porque sí, se les facilita, claro que sí, es evidente, ya que pierden el miedo, el pánico escénico que a veces se traduce. Entonces, no todo lo malo es malo, digo yo, y pues esta situación nos transformó, nos cambió y debemos generar adaptación. Mira que precisamente eso es lo que comentan acá. Listo. Hay cosas no negociables en la comunicación, como el no uso del celular mientras comemos, o cuando decidimos hablar presencialmente con el otro. Muy importante este tema del celular, que está en últimas ocasionando un efecto adverso y muy nocivo, el cual es dañando las relaciones interpersonales. Pero más que eso, yo doy siempre una connotación a mi ser, a mí mismo, que es una relación conmigo mismo, o sea, me está dañando a mí como persona. ¿Qué pasa? Estoy recibiendo tanta información, tanto contenido, que está ocurriendo conmigo algo que se denomina intoxicación. Es decir, a causa de tanta información me estoy intoxicando, estoy creando una atmósfera tóxica y un humo tóxico en donde yo esté en mi área laboral, en mi área familiar, ¿sí? En mi entorno social. Y eso es producto de la información que recibo del celular. Si lo llevamos a un contexto ya de realizar una actividad en específico, como por ejemplo, tan importantísimo que lo vamos a aprender más adelante con unas técnicas de mindfulness, el hecho de comer, por ejemplo, conscientemente. La persona que está en un celular y está en la hora del almuerzo, que es una hora tan importante de compartir, no sabe ni lo que come, ¿sí? Es decir, no está conectado mente y cuerpo. Está alimentando su cuerpo, pero su mente no está conectada con lo que está haciendo. Entonces ahí tenemos problemas. Las repercusiones de esos problemas tienen un gran significado en la forma de comportarnos con nosotros mismos y con los demás. Para hablar un poquito de grandes rasgos, porque el tema es bastante profundo, de lo del celular. Bueno, están escribiendo mucho, se me pasan las preguntas, súper bien. Dice, Fanny. Néstor, ¿Sí? Néstor, discúlpame. Sí. Nos están diciendo en el chat, se oye entrecortado. Y justamente ese es un problema de comunicación, ¿no? Y un problema de comunicación también es a veces cuando no está entrecortado, cuando estamos frente a frente, pero tenemos una cantidad de ruido en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, ese ruido que nos hace no estar presentes. Y seguramente el doctor Elkin nos va a hablar de las técnicas de mindfulness, de cómo es que yo realmente estoy conectado, estoy viviendo este momento y legítimamente el otro siente que yo he eliminado esos ruidos que puedo tener del trabajo, de mis preocupaciones para poder atenderte, ¿no? Entonces, en la comunicación se presentan muchos distractores, muchos ruidos, a veces el ruido físico, que estamos experimentando en este momento, que seguramente estamos oyendo entrecortado a Néstor, que nos gustaría que fuera súper nítido, y uno tiene que entonces, cuando se escucha entrecortado, el otro tiene que como que estar un poquito más atento, afinar más el oído, eliminar los ruidos que están por aquí para que no tenga ruidos adicionales. Entonces, creo que se prestó como la oportunidad también para hablar sobre eso que tú estabas diciendo, de cómo muchas veces estamos en piloto automático, acabamos de desayunar y nos preguntan qué desayunó, y casi que no nos acordamos y no disfrutamos los sabores, los olores, los colores, no los recordamos. Eso en un acto de comer, pero en un acto de conversar, de hablar, de ponerme en los zapatos del otro, de poder sentir lo que él siente, y bien decían allí, yo tengo que ser capaz de conectarme, de empatizar, pero salirme, ¿no? Porque no me puedo quedar con esa carga emocional que me sobrecargaría a mí y me haría sentir pues mucho más estresado, fatigado, etc. Entonces, Néstor, vamos a ver si te oímos un poquito mejor. Sí, ahí me cuentan, porque ahorita en las pruebas de audio está súper bien. ¿Listo? Entonces ahí creo que está perfecto, ¿cierto? Ok.
Acá dice Claudia Sofía Arcila, pues yo diría que cuando uno es sociable, la virtud es muy... es que se me pasa a comenzar cuando estoy nuevo. Perdón, me aguanto un poquito. ¿Qué nos están escribiendo? Resto. Bueno, dice Patricia Gatica, en particular me hace mucha falta el contacto real de mirarse, poder abrazarse. Bueno, eso es una parte importantísima a nivel femenino más que masculino. ¿En qué sentido? Pues las mujeres, las bellas damas son más afectivas, entonces es una necesidad netamente de la naturaleza femenina. Entonces, claro, al tener la ausencia, por ejemplo, del contacto físico, que ya es abrazarse, incluso estrecharse la mano, incluso tocarse acá el hombro, pues eso es algo muy poderoso y hace parte de la comunicación no verbal. El contacto físico es evidente, total. Siempre que uno habla, siempre hace contacto físico, porque, contacto visual, perdón, porque los ojos brindan muchísima información. Incluso hay personas, por ejemplo, nosotros los psicólogos, personas que nos dicen, uno le hace una pregunta, verbalmente nos dicen una cosa y con la mirada nos dicen otra. No sé si les ha pasado y las han identificado así, pero la información visual es sumamente importante. Y claro, es totalmente entendible y comprensible que esa ausencia sea notable para nuestra participante. Bueno, dice Orlando Vargas, sabe que el ejercicio de ver las cosas y las personas tal como son, sin agregarles nada, como nuestra opinión, ayuda a no juzgar. Empatía es entender al otro, situarse en su situación, pero luego volver a nuestro sitio. Eso evita sobrecargas emocionales. Sí, claro, supremamente bien. Y yo siempre digo que hay una delgada línea y nosotros los profesionales del área de la salud mental a veces sufrimos de un síndrome que se llama el hecho de el exceso de empatía, que empatizamos tanto que nos ponemos en lugar de la otra persona, que sentimos tanto y experimentamos tanto que a veces no podemos continuar con nuestra sesión dependiendo del caso. ¿Sí? Nos pasa, somos humanos también y hay que tener muy en cuenta cómo lo solucionamos o cómo lo manejamos en ese caso de Orlando, cómo, porque hay otra pregunta relacionada al tema, ¿cómo no ser tan empático para que no me afecte a mí? Bueno, eso es producto de la primera habilidad que adquirimos en este módulo, que es autoconocimiento. Si yo me conozco a mí mismo, si yo sé cuáles son mis límites, si yo sé cuándo me está afectando la situación de la otra persona, yo digo, esto, para, porque ¿qué pasa? Incluso es uno de los principios fundamentales del hecho de cuando hay una eventualidad como una catástrofe, yo no puedo ayudar a la otra persona si yo me voy a poner en riesgo a mí mismo, ¿sí? Entonces lo mismo pasa a nivel emocional, a nivel mental. Yo tengo que tener cuidado de no afectarme. Entonces es como si se crease una señal de alerta en mi cerebro y dijera, con esa situación empática, por ejemplo, vamos a caso puntual, paciente cuidador, el cuidador ya está muy en el campo del paciente y está siendo afectado emocionalmente. Se siente como se evidencia la situación de la afectación emocional, poca energía, poca vitalidad, sin motivación, no querer continuar, las actividades que realizaba constantemente ya no le dan placer y ahí es donde ustedes deben identificar que ya están siendo excesivamente empáticos y se están afectando a sí mismos. Cuando hay una afectación a nivel personal, se es más difícil poder ayudar a la otra persona, que es lo que mencionaba la doctora de la compasión. Les refuerzo y voy más allá, complementando los doctores y la colega. Entonces, en el orden es empatía, perdón, simpatía. Uno puede ser simpático, de la simpatía viene la empatía, ¿sí? Puede ser una regla. Y luego viene la compasión. ¿Qué es la compasión? Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, nos explicaban la empatía, entonces yo genero compasión por esa persona y digo, oye, esa persona está sufriendo, yo necesito hacer algo, yo debo hacer algo para ayudarla. Bueno, por ejemplo, lo que hablamos, el tema que es tan complicado, el hecho, no tienes dinero, no le puedes dar dinero, pero le puedes dar algo que es muy importante, por ejemplo, una escucha activa. Ven, escuchémoslo, esa persona está mal, escuchémoslo, tal vez necesita eso. Eso en psicología es una catarsis, una descarga emocional. ¿Sí? Entonces es muy importante darle eso también intangiblemente. Entonces ahí para responder esa pregunta de la empatía, simpatía y el hecho de la línea delgada entre la alta emocional, la alta empatía para que no nos afecte. Entonces acá hablan de la tecnología. Bueno, dice Fanny Piratova, se me ha dificultado la tecnología, pero muy enriquecedor este curso y sería mucho mejor personal. Gracias. Sí, seguramente excelente. Solo que pues aprovechando el momento coyuntural, tuvimos un alcance bastante significativo, sí, por la plataforma y sí, el tema de la tecnología a veces nos pasa
yo trabajo también con docentes y los docentes es un cambio brusco, o sea, de ya para allá, y tienes que adaptarse. Lo que pasa acá, que te hago una invitación, Fanny, trabaja bastante en la tecnología porque llegó para quedarse y de acá en adelante vamos a utilizar mucho las herramientas tecnológicas. Te doy una herramienta en YouTube, hay muchos tutoriales, lo que se te dificulte, coloca en YouTube y ahí te aparece cómo aprender, ¿sí? Entonces, el aprendizaje aplica la ley del ejercicio, entre más lo practiques, mejor vas a hacer en lo que se te dificulta. Y luego tendrás un valor de recompensa por haberlo aprendido. Néstor, hay una pregunta Sí. que me pareció muy interesante. Es que aquí como Sí. se nos van rápido, pero quiero pasártela. De Gloria Inés. Dice, Sí. veo con preocupación que mientras las personas, particularmente los jóvenes, han desarrollado habilidades virtuales en la comunicación, han debilitado la capacidad de abordar al otro o sostener conversaciones en espacios presenciales, mostrando indicadores preocupantes de timidez. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Seguramente, Néstor, muchas de las personas que están haciendo este curso de Creyendo en mí, Creo mi yo, tienen en su casa jóvenes, adolescentes, que están en este mundo de la tecnología, pegados a la pantalla. Antes peleábamos con ellos porque se la pasaban jugando, llegó la pandemia y la pandemia les dijo, no, ahora también las clases son todos en la pantalla, entonces no hay forma de pararlos. Sí, muy bien. Acá, bueno, acá toma relevancia el tema, el nombre del curso. El nombre del curso no es porque sí, lo digo porque sí ya. Creyendo en mí, creo mi yo significa que yo primero debo creer en mí, producto de mi autoconocimiento. Yo creo en mí, en mis capacidades, en mis habilidades, en mis potenciales, puedo crear mi yo. ¿Qué yo? Por ejemplo, en este caso, la parte social. Es decir, nosotros somos seres sociales por naturaleza. ¿Sí? Eso ha venido. Cuando hay ausencia de sociabilidad, cuando somos poco sociables, viene un factor determinante del cual es negativo, y en este caso es celular, no hay otra explicación. Celular, porque tecnología abarca mucho, es celular, el equipo electrónico con el cual nos conectamos e interactuamos, se nos olvida el mundo externo, se nos quita el hambre, y acá les cuento algo que yo investigué, que me pasó a mí en mis primeros semestres de psicología. Yo tenía que estudiar mucho, tenía muchas cosas por hacer, pero cogía el equipo electrónico y se me olvidaba todo, me empecé a preguntar por qué. Y encontré una explicación. Lo que pasa es que en el equipo móvil encuentras tantos estímulos, aunque sea solo que se active un estímulo que es el visual y el auditivo, perdón, dos sentidos se activan, visual y auditivo, dos sentidos están estimulados, hay muchos tipos de estímulos. Por ejemplo, te hacen crear muchas emociones cuando tú ves un video trágico, las neuronas espejo están se activan de inmediato, entonces tu presión de neuronas espejo se activan, de repente ves algo que te produce asco, o algo que te produce felicidad, alegría. Entonces, eso es un juego emocional. El adolescente, ¿qué pasa? El adolescente y el niño están en un periodo, si vamos a la parte biológica, de desarrollo a nivel emocional, a nivel cerebral, a nivel biológico. Entonces, ¿qué pasa? Él está en esa transición de niño a adolescente y en esa maduración. ¿Qué pasa? Él siempre busca recompensas, ¿sí? Cosas que le den placer. En esos momentos, ellos ven más el placer en un electrónico porque hay mil estímulos. Aparentemente es la felicidad de ellos, pero en realidad traen consecuencias muy negativas a largo plazo, ¿sí? En la estructura de la personalidad y en la parte social. ¿Qué hacer? Muy bien, hay que hablar, hay que aplicar la herramienta de la escucha activa con él. Hay que ponerlos en la posición del niño y del adolescente. Y nosotros, como padres, bueno, no padres, pues los padres, ¿sí? Hay que hacer ¿qué? Hay que hacer un control estricto sobre el equipo electrónico. No es más. Si como premio les damos que cumpleañitos y les damos tiene un celular, entonces vamos a darle una tablet porque no le vas a poner celular. Imagínense ustedes el resultado y después peleamos con el hijo porque no sale la parte tecnológica, pero nosotros en parte le estamos favoreciendo. Cuando yo trabajo con este tipo de personas, ¿qué le digo al padre? Me traen al hijo, yo le digo al padre justamente con situaciones con el niño. Con ustedes, perdón, como padres, ellos están para buscar. Hay que ser inteligentes a la hora de corregirlos y darles los equipos electrónicos y manejarles tiempo. Pero la clave, hablar con ellos. ¿Sí? Importantísimo. Pues yo creo que ya llegamos Bueno, Néstor, sí, vamos a hacer una pausa activa, sí. 6:45, para que podamos estirarnos un poquito y cuando regresemos vamos a estar leyendo. Les agradezco mucho esta interacción. Hay aquí comentarios muy interesantes, nos están pidiendo también tips
de cómo conectar mejor con los adolescentes, pero también dicen, y estoy de acuerdo, no es solamente los adolescentes, sino los adultos que están físicamente presentes, pero su mente no está allí. Estamos compartiendo un espacio físico, pero el espacio mental está completamente distraído. Entonces, vamos, escuchar es un arte, sí. Bueno, muy bien. Entonces, Listo, Néstor, entonces sigue mi punto, ahora tú sí. Sí, diriges sí, la sí, sí. pausa. Sí, claro, claro que sí. Entonces, bueno, especial atención a Cami. Si quieres, puedes cerrar la cámara. Eso va muy, gracias, gracias. Bueno, en esos momentos ya escuchamos música, musicoterapia ya hicimos en los webinars pasados, súper excelente. Y hoy quisimos darle una connotación de neuroejercitación cerebral, porque es que, pues, a mí me gusta el aprendizaje integral, holístico, que nos integre. Entonces, estamos haciendo actividad cognitiva constante, salimos del trabajo, llegamos a la casa, nos ponemos a desarrollar las actividades del curso, súper chévere, pero les voy a decir algo interesante, un dato curioso. El cerebro funciona como el músculo, así como nuestros músculos. Para los que van al gimnasio y se ejercitan constantemente, el cerebro es similar. Es la analogía que mejor nos explica el funcionamiento a nivel cerebral. Entonces, en este momento les traigo un reto muy interesante que si no me lo desarrollan, tenemos 5 minutos para desarrollarlo. Yo sé que no pueden activar cámaras, pero de manera consciente ustedes se van a evaluar si son capaces de desarrollarlo por completo o si no les queda de tarea. Esto es gimnasia cerebral o neuroejercitación cerebral, ¿sí? Tal vez algunos lo han hecho en las empresas, la ADL, el psicólogo les ha hecho unas pausas activas, súper bien. Esto es para activar los dos hemisferios, derecho e izquierdo, ¿sí? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es empezar a estimularlos, crear nuevas conexiones nerviosas, sinápticas, para que la información nos fluya más rápido, ¿sí? Porque a veces estamos con ese lado en piloto automático y como recordamos en el anterior webinar, hay que ponerle una pausa a ese automóvil, ¿sí? Llegamos al semáforo, haz de cuenta que llegamos al semáforo, se puso en rojo y obligatoriamente debemos parar. Entonces, ese es un momento importante. Los ejercicios de neuroplasticidad neuronal o gimnasia cerebral o neuroejercitación cerebral son muy interesantes porque nos van a enseñar, nos van a habilitar y nos van a permitir generar neuroplasticidad y nuevas conexiones a nivel cerebral. Entonces vamos a poner las manos así, como si las pusiésemos frente a la cámara, ¿sí? Así como estoy haciendo yo en este momento. Y vamos a hacer un ejercicio súper fácil, que cuando ya me lo hagan igual de rápido que como yo lo voy a hacer, pues pasa la pausa activa, ¿listo? Pasan los 5 minutos de pausa. Entonces el ejercicio es así, entonces mano derecha, vamos a hacer así, y mano izquierda la cerramos. ¿Sí? Es como si mi dedo estuviera indicando que este se debe cerrar, ¿sí? Así, ¿listo? Luego la subo otra vez, luego invierto, ¿sí? El ejercicio es así, ¿sí? ¿Se captan? Es muy fácil. Vuelvo desde el inicio. Yo sé que es, pero ¿cómo se hace? Así, mire. Si colocamos las palmas frente a la cámara como si nos estuvieran viendo, es así. Mano derecha se cierra así, mano izquierda así, como que le indica que este dedo debe estar cerrado. Y luego la vuelvo a abrir y lo hago así. ¿Sí? Entonces rápido sería así. ¿Sí ves? Rápido sería así. Entonces, cuando lo hagamos rápido, de manera consciente, yo no lo puedo evaluar ni lo estoy viendo, ni mucho menos. Cuando lo hagamos rápido, ¿sí? Vamos a finalizar la pausa. Yo les voy a dar un espacio, ya lo aprendieron, o bueno, por último se lo puedo repetir nuevamente. Tenemos la palma de la mano frente a la cámara, ¿listo? El dedo derecho, el índice, se me envió fuera. Bueno, el pequeñito va a la palma de la mano y la mano izquierda lo señala, ¿sí? Y le dice, agáchate. Luego la inversa. Y así lo hacemos un poquito más rápido. ¿Sí ven? Es fácil. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo de manera consciente, ya cada uno de ustedes lo va a hacer. Eso es gimnasia cerebral. Estamos trabajando los dos hemisferios a la vez. ¿Listo? O si no, en última se mira la palma de la mano y el dedo derecho está en la palma de la mano y cierra la palma de la mano, los dedos, la mano izquierda. ¿Sí? Así lo pueden hacer también. Así como lo estoy haciendo yo. También les queda supremamente fácil. Eso, hay una serie de ejercicios y eso es supremamente chévere al principio, nos genera un poquito de dificultad porque no estamos acostumbrados a estimular los dos hemisferios, ¿sí?
siempre como que estamos en modo automático, modo mecánico y no forzamos el cerebro a aprender, a trabajar nuevas áreas de nuestro cerebro. Entonces, por eso es que a veces se empieza a atrofiar. Es muy sencillo, la analogía. Como el cerebro están haciendo el ejercicio, ¿no? Mientras les hablo. Eso es para que sean conscientes y para que ustedes sepan como para qué me sirve este ejercicio, o sea, ¿sí? Entonces, ahorita me comentan si fueron capaces de realizarlo. Sí, es facilito, o no, se me dificultó. Yo cuando la empecé a aprender se me dificultó un poquito. En realidad, y hay muchos ejercicios más. Otro, cuando terminen les digo el siguiente, ¿listo? Con los deditos. Así se mueven súper rápido, lento. Luego súper rápido. ¿Sí? Está muy fácil. Todo lo hacemos con las manos y también hay ejercicios con los pies y todo, pero pues no me pueden ver. Entonces, vamos solo con ese, por ese momento ya llevamos 4 minutos. 4 minutos. ¿Sí? Ya casi hemos cumplido 5. Bueno, quedan 30 segundos hasta las 52. Vamos con el ejercicio y vamos a continuar al webinar. Ahí le pido el favor a la doc que me filtre las preguntas para ir respondiendo con la colega. Por ahí veo muchos mensajes, mucha interacción. Qué genial, qué chévere. Tenemos en este momento 126 conectados. Súper excelente. Me gustan las interacciones. Janet García por acá me pregunta. ¿Cómo ser una persona empática? Bueno, entonces ya finalizamos acá el ejercicio. Ahora sí, Doc y colega, pueden activar cámaras. Espero hayan podido realizar el ejercicio, que es sumamente práctico, sencillo, fácil. Y les recomiendo incluso en el tiempo libre, ¿saben qué? Mira, yo en el tiempo libre tengo una app que se llama de programación neurolingüística, que no es interesantísimo. Vale, para que se ejercite. Menos parches, más programación. Bueno, Néstor, muchas gracias. Pues yo aquí tratando de hacerlo, muy lento hoy. Me toca practicar. Ahí es el reto. Pero pues felicitaciones a todos los que lo lograron. Practicar, creo que estos son unos ejercicios para que en el último encuentro ya sí, podamos... ya en el último encuentro, sí, en la última habilidad la imparto yo, así que estamos, mejor dicho, preparados. ya lo debemos haber logrado. Súper. Bueno, entonces, antes de continuar, nuevamente agradecerles a esas personas que se han conectado a este webinar. Queríamos invitarlos también a que no se les olvide responder el cuestionario. Cada vez que ingresamos a nuestra página, encuentran el cuadrito con el cuestionario. Néstor, creo que llevamos como el 50% de los inscritos sí, que han respondido el cuestionario y un 50% aún no lo ha hecho. Realmente es muy sencillo, muy fácil, no son preguntas complicadas, pero nos sirve mucho para poder tener un punto de partida y un punto al final, porque se supone que después de haber estado 10 semanas escuchando una información, viendo unos videos, haciendo unos entrenamientos, uniéndonos en estos webinars, esperamos nosotros ser seres mucho más felices, estar más en paz, conocernos mejor, tener habilidades y unos recursos para manejar nuestras emociones, esas habilidades para la vida que realmente pues funcionan en cualquier edad, en cualquier circunstancia y seguramente nos van a servir más en esas circunstancias difíciles de la vida. Entonces, los queremos invitar a que respondan ese cuestionario. Entonces, bueno, esto corre tanto, están muy activos, vamos a ver si somos tan rápidos para poder responder las preguntas de estas herramientas. Bueno, aquí nos están diciendo, bueno, preguntan que cómo se llama la app que recomendaste, Néstor. Sí, se llama programación neurolingüística. También hay una gimnasia cerebral súper interesante. Hay que desarrollar eso y verán que nuestras habilidades cognitivas van para arriba. Ok, entonces vamos Néstor se lo pasa el link a Idalí y lo compartimos por el grupo que tenemos de WhatsApp. Bueno, se dificulta, voy hacia arriba porque se me están perdiendo las preguntas. Empezamos la mano contraria. Bueno, sí, que es una cuestión de entrenamiento y podemos empezar a usar la mano contraria
que es una forma también de ejercitar el otro cerebro, y es que si somos diestros y normalmente nos cepillamos los dientes con la mano derecha, pues empecemos a hacerlo con la mano izquierda, o a peinarnos con la mano izquierda, hacer cosas con la otra mano. Eso también es parte del ejercicio de entrenamiento, de poner a trabajar los dos hemisferios cerebrales. Se le oye como entrecortado, sí. Yo creo que le vamos a pedir a Néstor que se compre como otros audífonos, ¿no? Para el próximo webinar. Voy a quitar los audífonos. A ver si te oímos mejor. Vamos a ver. Bueno, para los dos, ¿cómo hacer para no dejarme afectar al escuchar la retahíla de los adultos mayores? En mi caso siempre repiten lo mismo y a veces me desespero al no poder ayudar a tiempo. Bueno, Damaris o Néstor. Marta Isabel nos hace esa pregunta. Retahilas a adultos mayores. Muy bien. Bueno. No sé si se refiere al hecho de que cuando nosotros envejecemos, se nos olvidan las cosas y volvemos y repetimos, y tenemos una pérdida de la memoria reciente, pero una muy buena memoria de los eventos antiguos, y entonces volvemos a contar las mismas historias. Y bueno, entonces, ¿qué hacer frente a eso? Pregunta Marta Isabel. Lo primero, decirle que ella también va para vieja, ¿no? Comprensión, mucha comprensión, mucha escucha activa, y tal vez se puede presentar en ellos es la repetición de la repetidera, ¿no? Puede ser estar asociada, depende de la edad, ¿no? Hay muchos factores implicados, por ejemplo, puede ser que la persona no se estimule cognitivamente, pues tenga lagunas mentales, y no estimule mucho la memoria, o ya por la edad, la parte neurodegenerativa, específicamente la zona donde está la memoria deteriorada. Entonces, pero el punto es que ella cómo hace. Sí, a veces sí se torna ya fastidioso cuando es muy repetitivo. Ahí hay que como que crear una especie de blindaje emocional. ¿Sí? Una especie de blindaje emocional es muy importante porque el hecho de blindarse emocionalmente, entonces es como programarse para eso. Entonces, ¿cómo lo haces siendo consciente? Entonces tú eres consciente que efectivamente ellos tienen cierta repetición de la repetidera, entonces ya eres consciente y emocionalmente te blindas. ¿Por qué? Porque esa repetición de la repetidera no te va a causar una emoción negativa. ¿Sí? Entonces eso se denomina en parte blindaje emocional, que viene de la conciencia del hecho de la situación. Aparte de eso que menciona que no puede ayudar como rápidamente, pues no sé qué connotación le da de ayuda rápida, ¿sí? Cuando hay una situación así. Por ejemplo, yo actuaría, ¿cómo actuaría yo? Pues hay que dejarlos. Ellos se sienten bien expresando eso. No podemos decirle, no podemos callarlo, no podemos decir, ya, pero para, porque ellos se van a enojar, ¿sí? Porque ellos como que se sienten bien, ellos están, hablemoslo como que están en su mundo, allá ellos creen que están haciendo las cosas bien para ellos y de repente no está bien. ¿Sí? Entonces te recomiendo eso, blindaje emocional, conciencia emocional, es decir, soy consciente que en mi casa con ellos específicamente pasa eso, entonces ya soy consciente, prevengo emociones y no me permito que me afecte a nivel emocional y no genero emociones negativas y no repercute en mi comportamiento negativamente. De hecho, Néstor, creo que de eso se trata la empatía y la compasión, ¿no? Creo que ese video que nos puso Damaris como en un hospital, que uno se encuentra con muchas personas y cada uno iba viviendo una situación diferente, ¿no? Uno se cruza en el camino con muchas personas, a veces dice, ay, mira, tan odioso, ni siquiera me miró, no me saludó, ahora se cree de mejor familia, qué orgulloso, no, ni siquiera me puso atención, pero él estaba con su conflicto. Entonces creo que entender que para los adultos mayores esa es una situación fisiológica, digamos que natural, entonces entender que él no lo hace para fastidiarnos, que lo hace por un déficit que tienes de pronto de circulación en su cerebro, que ha perdido ciertas neuronas, que ha ido envejeciendo ese cerebro. Entonces nos da la posibilidad de ponernos en esos zapatos de la persona mayor y como dice Néstor, pues comprenderlos y tal vez ponerles atención y volvernos a reír con sus chistes. Un chiste que ya hemos oído muchas veces, creo que genera
gran felicidad para el otro cuando nos volvemos a reír con ese chiste que ya no lo sabíamos, pero uno vuelve a reírse y los hace sentir muy bien. Eso es Luis Javier, empatía. sí. Eso es empatía porque estás conectando con la otra persona emocionalmente. Luis Javier nos dice, soy una persona que escucho a las personas, pero siempre que trato de hablar o contar mis problemas, no veo el mismo interés en las personas de oírme. Bueno, no lo plantea como pregunta, sino como un comentario. Pero sí, lo tomamos como pregunta y logro pensar y deducir que él se siente mal, se siente frustrado, se siente triste, genera una serie de emociones y siente desmotivación para volver a seguir escuchando a las demás personas. Dice, pero yo las escucho y no me escuchan a mí, pero te va a dar motivación, te va a dar motivación en este caso a nivel personal, que es de lo que le pasa a los psicólogos. Imagínense que los psicólogos, no sé si le pasa a todos los psicólogos, pero hay momentos en los cuales tú orientas, tú escuchas, tú asesoras, mejor dicho, cuando te llega una situación de vida, no hay nadie. Dices, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Y recuerdas que has atendido 20, 30, 50 pacientes últimamente y a todos los datos de ayudar y qué pasa conmigo que nadie me puede brindar una mano. ¿Sí? Eso genera esa serie de emociones y sentimientos que te hacen desmotivar, como te explico. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Yo siempre digo, siempre hay ese algo. ¿Qué pasa? Debes ser muy inteligente en seleccionar ese alguien o en verlo. Recuerda que estás aprendiendo empatía con el que la persona que percibas que conectas mejor emocionalmente, que sientes más empatía y tienes que proporcionar un escenario amigable para hacerlo. No puedes, por ejemplo, en el bus con un amigo y contándole el problema, la situación, porque todo el mundo está escuchando y aparte el ruido externo y mil cosas, no permiten que la comunicación sea correcta. Entonces, si tienes una situación de vida difícil, complicada, que tal vez está generando algún tipo de afectación, aguanta, no reprimas, no, aguanta, piensa, busca en tu entorno quién podría ayudarte, comunícate con él, muestra la necesidad, dile, tengo esa necesidad, necesito tu ayuda, por favor, ¿sí? Y busca un escenario en el cual puedas realizar la descarga emocional en un ti, ¿sí? Entonces, eso te va a proporcionar un escenario mejor y no te desmotives, sigue haciéndolo, en realidad que hay una filosofía de vida que es incluso bíblica, que más vale dar que recibir, ¿sí? Tú estás dando mucho, cosas intangibles, pero estás dando, ¿sí? Y tienes una habilidad, una capacidad que muy pocas personas tienen. ¿Cómo lo estamos desarrollando acá? Y es precisamente lo que estamos aprendiendo en el curso, ¿sí? Es escucha activa y empatía. Yo estoy feliz leyendo todas estas cosas que nos están escribiendo, muy chévere. Elizabeth dice, después de los tratamientos oncológicos, muchos quedamos con dificultades de concentración y de memoria, incluso siendo personas jóvenes, y hay muy poca empatía con este síntoma. Pues es cierto, afortunadamente se recupera esa pérdida de concentración, esa pérdida de memoria, pero parte del trabajo que tenemos nosotros también es de informarle a los familiares, y qué bueno que en este curso están los cuidadores, están los familiares, para que entiendan que ciertos medicamentos, ciertos procesos terapéuticos generan esa pérdida de concentración, hacen que se olviden las cosas. Entonces es nuevamente entender que esa es una situación por la que se está pasando, que no es por falta de estar presente, sino que realmente fisiológicamente se da, pero que se va recuperando. Entonces, creo que esto nos sirve a todos, ¿no? El de ponernos en los zapatos del otro es entender que dice un adagio, nadie sabe con la sed que otro vive, que otro anda, el tema de no juzgar, tal vez, como decíamos en la canción del webinar pasado, todo es perfecto, las cosas suceden en el momento en que deben suceder, y entonces cuando uno tiene ese nivel de aceptación también es un poquito más feliz y no está peleándose con el mundo. Perdón, y ahí para complementar esa pregunta que creo que le va a servir a muchas de nuestras hermanas Rosy, pacientes en general, también se puede buscar ayuda con un profesional. ¿Qué profesional les puede ayudar ahí? Neuropsicólogos, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Una especie de neurorehabilitación para que a nivel neuronal no permita que sigan muriendo más neuronas o inactivándose más neuronas que desarrollan específicamente la memoria. También ese profesional, si usted una cita, te va a orientar respecto al tema de manera correcta. Aparte de eso, puedes ir desarrollando crucigramas, sopas de letras, cubos Rubik, jugando ajedrez, que eso te va a ayudar mucho a la estimulación cognitiva
y también el hecho de, por ejemplo, manejar los dos hemisferios, programación neurolingüística y gimnasia cerebral en música. Bueno, aquí nos están diciendo que muchos necesitan blindaje emocional y qué bueno, porque es que esto es lo que estamos justamente aprendiendo. No es de la noche a la mañana, no es que con ver un video yo ya me transformé. Aquí hay un contenido muy simplificado para hacérselos que todos pues lo pudieran disfrutar, que no fuera tan largo, pero hay pues digamos que tema para profundizar en cada uno de los temas como tal, de habilidades y de entrenamiento. En el cortometraje La cuerda, solo María habla, pero el niño termina moviendo los ojos. Sí, de pronto se puede tener una actitud, una actividad en el momento de repetición y hacer y hacer ameno el momento. No sé ahí a qué se refiere Patricia. Quiero preguntar, ¿qué hay de cierto en estar frecuentemente haciendo crucigramas y distraer la mente en caricaturas y dibujando, doctor? Creo que lo acabas de decir, ¿no? Supremamente importante. Desarrollo de capacidades como la imaginación, la creatividad a nivel cognitivo, optimiza los procesos a nivel mental, es decir, por ejemplo, de procesamiento de la información, de recuperación de la información que está almacenada en la memoria, de concentración, de atención, tiene un sinfín de beneficios el hecho de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerlo? Al principio, como el ejercicio que les coloqué, se va a ejecutar un poco, ya después van adquiriendo la habilidad, entonces ustedes mismos deben saber en qué punto iniciaron, en qué punto están y a dónde quieren llegar, ¿sí? Para que vayan incrementando el hecho de la dificultad, ¿listo? Sí, aquí hay un sentimiento, Néstor, que tal vez en la consulta de Damaris y la tuya escuchan permanentemente cuando hablan con pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica y dice, sentimos como dolor, no encontramos empatía, siempre hay como muchísimo juicio y es que no te ayudas, es que no te esfuerzas, cuando uno está haciendo todo el esfuerzo del mundo y más, pero pues el dolor no desaparece, entonces vivir la vida con dolor no es fácil. Y esto es como el ejercicio que siempre queremos ver, ¿no? Los zapatos del cuidador y los zapatos de quien está viviendo una enfermedad crónica, algunas veces que le genera discapacidad, que le genera dolor, que le genera dificultad para movilizarse, la dependencia del otro para hacer mis cosas básicas, porque no soy capaz de ir solo al baño, porque no soy capaz de ducharme solo. Es el sentimiento de quien se siente completamente desvalido y dependiendo nuevamente de otro, o que siempre depende de alguien, dependiendo de la condición, y de ese alguien que quiere también servirle, atenderlo con todo el cariño, pero que se fatiga y que se cansa, ¿no? ¿Qué podemos decir ahí en ese comentario? Sí, mira, hay que hacer la distinción de los dos tipos de dolores. Hay un dolor emocional y hay un dolor físico. Y hay que tener claro que un dolor emocional se puede traducir en un dolor físico, que también son somatizaciones, o un dolor físico en emocional y viceversa. ¿Por qué? La premisa es sencilla. La mente enferma el cuerpo enferma la mente. En este caso puntual, hay un tema de paciente-cuidador, ¿cierto? La relación que manejan entre los dos, neuronas espejo, empatía, simpatía, compasión y todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué hacer? Acá cuando yo hablo con los cuidadores y hay cuidadores y que han hablado conmigo, han entrado en mis conferencias, se dan cuenta que yo me preocupo mucho por ellos y por eso el programa Cuidando al Cuidador. Ahí el cuidador tiene que hacer actividades de recarga de energía, ¿sí? Como estamos en un proceso de autoconocimiento, ya nos hemos empezado a aprender a conocer y estamos forjando y creando mi yo, ¿sí? Mi yo. Debe preguntarse qué yo quiero alcanzar. Entonces debe identificar qué actividades le generan placer, actividades de ocio, actividades de recompensa, actividades de bienestar. ¿Sí? El cuidador debe ser consciente de eso porque la persona cuidada sí está con una afectación física y mental. ¿Qué hacer la persona que está con esta situación y siente esos sentimientos y esa emocionalidad tan negativa, ¿sí? Por el hecho de la frustración? Es muy constante en mis consultas. ¿Qué hacer? Es inminente y a veces es muy difícil no sentir, ¿sí? Porque yo no les digo mentiras y es que les digo por una técnica mágica o específica van a dejar de sentir eso que sienten, mentira. Lo que pasa es que sí pueden disminuir la intensidad del sentimiento y de la emoción, ¿sí? Cuando los dos están muy alineados
Y el principio básico de esto es la comunicación asertiva. Me estoy anticipando otra habilidad. Deben comunicarse muy bien, paciente cuidador, para expresar. La comunicación asertiva es que expresar mis pensamientos, sentimientos y emociones, respetándome a mí mismo sin afectarme y sin afectar a la otra persona. Esas situaciones son difíciles y hay que manejarlo así. Es un trabajo y es una constante. Perfecto, Néstor. También nos están diciendo, bueno, podemos hablar algo de la empatía en los niños. ¿Cómo qué específicamente? No, dice, y la empatía en los niños, no sé si el proceso de empatía, se está preguntando si es solamente de adultos o si obviamente los niños son empáticos porque habíamos dicho que se nace, que hay una predisposición natural, genética, y una cosa muy chévere que mencionó Damaris y que para nosotros es muy importante, sobre todo en quienes manejamos pacientes con cáncer, es justamente entender cómo el ambiente, las condiciones externas a la genética cambian tanto la situación, generan también, digamos, puede generar un cáncer, todo lo que hablamos de epigenética, ¿no? Y esa plasticidad cerebral que se mencionaba de cómo, gracias a ciertas actividades que nosotros hemos venido recomendando en Senosama, desde el ejercicio físico, desde la alimentación saludable, desde del dormir suficientemente, el de la presencia plena, hacen que los telómeros se agranden y que uno pueda vivir más y mejor. Y esta ciencia de la epigenética es justamente cómo el medio ambiente afecta lo que somos, ¿no? Entonces, pues ya Damaris decía, la empatía tiene un porcentaje con el cual uno nace y otro que es ambiental. ¿Qué más decimos de eso, Néstor? Sí, perfecto. Ahí le hace la palabra a la colega que es la especialista en el tema, ella, empatía en niños. Bien. Bueno, buenas noches. Vuelvo. Me excuso porque he estado un poco indispuesta de salud. Bien, bueno, la empatía en niños. Nuestro cerebro empático inicia desde los 2 años, más o menos. La empatía en niños, ¿cómo se da? Nosotros los seres humanos, y sobre todo cuando estamos pequeños, no tenemos ese filtro, esa capacidad de discernir si nos estamos portando bien, si nos estamos portando mal. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que nosotros como padres, en ese afán o en esa necesidad de educar bien a nuestros hijos, pues lo que hacemos es que le imponemos reglas y reglas y reglas, y lo que no nos detenemos a pensar o no nos ponemos a analizar si estamos escuchando realmente lo que nuestros hijos nos quieren decir. Lo que el niño requiere en esa etapa, que es comprensión, que es amor, que es atención, que es escucha. Estar muy pendientes de todo lo que el niño requiere, no solo son cosas materiales, también requiere mucho la atención. El niño cuando está pequeño necesita mucho la aprobación de sus padres, expresar. Si de padres entendiéramos la importancia que tiene la infancia en los seres humanos, le dedicaríamos más tiempo a escuchar a nuestros hijos, a que ellos se expresen, porque un niño que se expresa y un padre que lo escucha es un niño que en todo momento pues le va a querer contar al padre cómo se siente. No va a ser un niño que se va acumulando sus emociones, que se va comiendo de sus cosas, sino que va a tener esa confianza, ese rapport de encontrar en el padre un amigo o en la madre un amigo. Bien, Eso para en cuanto. Sí, colega. Dato curioso. Se es padre y se es madre desde el momento de la concepción, desde el momento en el cual la prueba sale positiva. Desde ahí el niño empieza a aprender. La mamá le transmite todos los pensamientos, sentimientos y emociones. Si son negativos, vamos a tener problemas de comportamiento con ese niño futuro. Desde el momento de la concepción hasta los 6 años, científicamente es el periodo más crucial e importante para la plasticidad neuronal, lo que estamos hablando, la parte epigenética, la parte neuronal, la parte de plasticidad, conexiones nerviosas.
todo lo que aprende el niño en estos 6 años le repercutirá para su adolescencia, para su juventud temprana, para su adultez y para su vejez. Bueno, Damaris, ¿qué nos hace falta como para terminar tu presentación? Nosotros la hemos interrumpido y no sé si nos queda algo pendiente. No, es importante porque este encuentro sincrónico se hace especialmente para eso, para resolver las dudas que tengan los educandos del curso. Bueno, nos falta prácticamente solo, en definitiva, los beneficios o por qué es importante la empatía, luego de los que nos contó nuestro colega Néstor. Bueno, la empatía en definitiva es importante porque es el vehículo que nos conduce hacia las buenas relaciones interpersonales, ya que cuando existe empatía nos olvidamos de nuestros prejuicios, de nuestras etiquetas, de nuestras creencias limitantes y nos enfocamos en dejar y acompañar y comprender lo que vive la otra persona, como en muchos de los comentarios que leía. Por ejemplo, en el caso de la pregunta que hizo uno de los educandos acerca de por qué esto en la etapa de ya de la adultez, lo que le pasaba con el señor adulto que era demasiado, que le echaba retahíla. Básicamente es un ejemplo de que debe existir empatía, porque mira que se está enfrentando a una etapa diferente a la tuya, una etapa que conlleva muchos cambios a nivel físico, intelectuales y emocionales. Entonces es como ponerse en el lugar de esa persona en esa etapa que quizás tiene, que le está doliendo su cuerpo, que tiene confusión cognitiva, muchos diversos factores que hacen que de pronto esa persona se esté comportando de esa manera y necesita de toda nuestra comprensión, amor y empatía. Es importante saber que en esa etapa ocurren demasiados cambios y que, ejemplo, con unas buenas técnicas de relajación, de meditación, con otras diferentes estrategias, le podemos ayudar a esa persona y ser empáticos. Bueno, en cuanto a los beneficios de la empatía, es que mejora la comprensión de los estados emocionales. Básicamente va mucho a la mano con la inteligencia emocional, ya que nos volvemos lectores emocionales por excelencia. Pero primero, pues obviamente tenemos que saber identificar nuestras propias emociones para poder identificar las de los demás. Cuando identificamos nuestras emociones y identificamos las emociones de los demás, estamos hablando de que existe inteligencia emocional. La empatía nos conlleva eso, es como un vehículo que nos lleva a mejorar nuestras relaciones interpersonales porque tenemos buena conciencia emocional. En las relaciones sentimentales, la empatía permite entender mucho a la pareja y ser sensibles a sus necesidades. Es decir, que si el esposo llegó cansado y en vez de atacarlo con preguntas, pues qué bueno que pudiéramos entender que esta persona pasó una jornada laboral bastante ardua, que en vez de encontrar quizás a una persona que le empiece a interrogar, pues encuentre a esa persona amiga, a su esposa, que le empiece pues a hablar, que él se pueda expresar lo que le ocurrió en el día a día. Dice que lo mismo ocurre en las relaciones con los hijos, ya que se puede entender mucho mejor su punto de vista y transmitir amor y comprensión, lo que les manifestaba en cuanto a la empatía en los niños. En cualquier caso, la empatía resulta crucial en las relaciones sociales y es básica para tener lazos afectivos sanos con la familia y buenas relaciones en el trabajo, ya que la empatía nos sirve en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra área familiar, personal, social y laboral. Y bueno, ya con esto termino mi presentación acerca de la empatía, recordándoles lo que les decía mucho en todas mis actividades,
Recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Que vivan y abracen su proceso. Para mí fue de verdad un placer, un privilegio estar con ustedes, acompañándoles en el transcurso de las actividades, interactuar un poco con ustedes por correo, mediante estos encuentros sincrónicos. Me quedo con todo lo que me aportaron, porque como siempre les he dicho, soy partidaria de ese aprendizaje colectivo. Yo siembro en ustedes conocimiento, pero ustedes también siembran en mí muchos aprendizajes y mucha experiencia. Nuevamente, Damaris, muchas gracias para las preguntas que nos han estado haciendo. ¿Hasta cuándo podemos contestar la encuesta, el cuestionario inicial? Les pediríamos el favor que lo hicieran antes de terminar este mes, antes del 30 de septiembre, para poder tener tiempo de tabularlo y de realmente poder tener un antes y un después. Segundo, les vamos a compartir el link de la app que nos mencionó Néstor a través del grupo de WhatsApp. El conferencista que viene, el módulo en el que entramos, es el doctor Elkin Llanes, que es un médico psiquiatra y es una de las personas que más sabe en Colombia de mindfulness. Entonces, depende de tantas preguntas que ustedes puedan hacerle como del interés que él vea. Seguramente también nos va a dejar unos audios de relajación, de meditación, de mindfulness para escucharlos en nuestra casa a diario, que cojamos esa rutina. Entonces, pues voy a intentar que el doctor Elkin también nos regale esos audios. Y permítame aprovechar estos últimos minutos para los clasificados en Osama. Y es, no sé si Dalí tienes por ahí la imagen de la encuesta o se las vamos a compartir. No, la encuesta va más adelante. A la de... bueno, sí, ya la podemos compartir. ¿Sí? Sí, ¿Ya la está viendo? Esa. Ya. Esto es que les vamos a mandar el link por el grupo, pero para que sepan ustedes de qué se trata. Senosama hace parte de un grupo de organizaciones de pacientes a nivel regional y se desarrolló una encuesta para tratar de ver qué tan activas y qué tan comprometidas están las personas, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, les vamos a compartir el link. Son preguntas muy sencillas de contestar para quien quiera. Va dirigido a personas que tengan una enfermedad crónica, como muchos de los que están participando en este programa. Ese clasificado número 1, les vamos a enviar el link mañana. Clasificado número 2. En Colombia celebramos el Día del Amor y la Amistad el próximo sábado. Y para ayudar a recaudar fondos, Senosama diseñó una edición limitada, que son estas fundas, fundas de almohada para pareja. Como ustedes pueden ver, está la niña, está el niño, y hay una conexión de comunicación, justamente como hablando de la importancia de la comunicación para las relaciones. Entonces, aún nos quedan 19 cajitas de fundas para vender. Son a 69.999. Es una tela de 250 hilos, son bordadas. Si todavía no han comprado el regalo del amigo secreto o quieren tener un detalle especial, ya nos llaman a Marta al 301-272-0009 y estaremos encantados de poderles vender estas fundas. Lo otro que quiero contarles es que al final, cuando se termine el webinar, Idalí envía una encuesta con una pregunta de satisfacción. Nos interesa que nos digan cómo se han sentido con estos webinars, qué deberíamos nosotros mejorar y cambiar. Nuevamente, mis agradecimientos a todas las personas que se conectaron, mis agradecimientos a Damaris, a Néstor, a Idalí, a Marta, que han estado muy pendientes para hacer que este espacio pues sea lo más placentero posible. Y les quiero compartir un videíto que cuenta la historia, es muy corto, de Senosama. Es del año 2019, algunas cosas del 2020, iniciando cuando todavía teníamos el 100% de las actividades presenciales. Así que disfruten de este video y al terminar, Idalí nos envía una encuesta de satisfacción. Por un segundo que esto pasa en nuestras vidas
y no tengo otra salida que recordar esos momentos de alegría. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes. Como no nos dimos cuenta antes. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente, y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. A Dios le pido de rodillas todas las noches que nos proteja y nos bendiga. Y cuando yo vuelva a abrazarte, te lo prometo, mi corazón no va a soltarte. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes. Como no nos dimos cuenta antes. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente, y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Te prometo que esto que hay entre tú y yo, ahora más que nunca es mi tesoro. Por si se te olvida, yo te adoro. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente, y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Hoy es lo más grande de esta vida. Me levanto y se me olvida por un segundo que esto pasa en nuestras vidas. Y no tengo otra salida que recordar esos momentos de alegría. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes. Como no nos dimos cuenta antes. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente, y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta
lejanía duele cada día. Mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. A Dios le pido de rodillas todas las noches que nos proteja y nos bendiga. Y cuando yo vuelva a abrazarte, te lo prometo, mi corazón no va a soltarte. Bueno, muchas gracias nuevamente, 7:30. Y bueno, este es un homenaje para todas las hermanas Rosa que están en el video, que ya no están con nosotros en este plano material, pero que nos acompañan y que su presencia, su sonrisa, sus recuerdos están siempre con nosotros. Y bueno, creo que ustedes han visto parte del trabajo de Se Nos Ama y esas sonrisas que quedan retratadas en esos momentos que atesoramos es lo que nos impulsa a seguir adelante, a seguir con este trabajo de la mano de todos ustedes. Así que nos vemos en 8 días.